Muy buena vida, mis queridos suscriptores. Nuevamente su amiga Oyouro desde Monterrey, Nuevo León, México. Les saluda en su canal favorito, Magia, Adivinación y Santería. ¿De qué vamos a seguir hablando en estos videos de esta semana? En los últimos videos que vemos de quiromancia. De las líneas de la mano, que es lo que se ve hasta el final. Para hacer un recuento para los que no han visto los videos anteriores y para los nuevos suscriptores también. Gracias por estar aquí. A los antiguos suscriptores, a los nuevos también gracias por suscribirse. Y entonces vamos para adelante. Miren, ya habíamos hablado de la forma de la mano, que si es cuadrada, que si es triangular, que si es rectangular, que si es redonda, que si es hay en forma de piramidal, ¿verdad? Entonces triangulito para arriba, triangulito para abajo. Ya habíamos hablado cónica, que se llama. Ya habíamos hablado de esas formas, del color también, que si es roja, que si es morada, que si la mano es café, que si la mano es muy pálida, que si es rosada. Ya habíamos hablado de esas cosas también. La textura de la mano, que si es muy rígida, que si es muy suave, que si es muy maleable, que si no. Ya habíamos hablado de eso también. Los elementos ya los habíamos visto también en cada dedito. El dedo índice pertenece al elemento agua, el del centro pertenece al elemento tierra, el que sigue pertenece al elemento fuego y el chiquito pertenece al elemento aire. Pero las líneas de la vida también están asociadas con estos elementos. Ahorita se las voy a decir. Luego, los signos. Ya vimos todos los signos del zodiaco, cómo están repartidos entre las falanges, las falangetas y las falanginas, ¿verdad? Entre los dedos de aquí de la manita, excepto el dedo gordito. En el dedo gordito o pulgar es donde se encuentran dos montes, el de la Tierra y el de Quirón. Y ya vimos también las asociaciones planetarias en la mano, es decir, ya vimos los montes también de cada planeta, que si están abultados, que si están hundidos, que me aportan y que no me aportan, ¿ok? Entonces, ahora nada más nos falta ver lo último, que son las líneas y las formas que se dan en las líneas. Disculpen ustedes si no me escucho muy bien de la gargantita, pero es que he andado un poquito malita y si toso mucho durante los videos y las grabaciones también. Entonces, aparte si me equivoco también porque no me siento muy bien, que digamos. Traté de ocultarlo con maquillaje, pero los ojos no mienten, la cara no miente, no me siento muy bien, pero bueno. Ayer iba a grabar, pero ayer de plano me sentía mucho más mal que hoy. Y hoy de perdido ya me siento un poquito mejor, aunque traigo la gargantita un poquito trastocada. Creo que lo que traigo es viral. Y he estado tomando Artemisa, estafiate. Para los que no saben, el estafiate es una planta que es un antiviral de alto espectro, ¿ok? Y con eso me he estado aliviando muy bien. Entonces, vamos a ver. Cada línea de la mano está asociada. Hay 4 líneas principales, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a verlas aquí. Esta que es la línea del corazón, que generalmente sale desde aquí, desde abajito del monte de Mercurio, y luego avanza hacia diferentes montes, ¿verdad? En el caso mío, apunta hacia el monte de Saturno, o sea, hacia la materialidad. Entonces, general no apunta directamente al monte de Saturno, sino que está más hacia Saturno que hacia donde debería de estar Júpiter, por ejemplo. Entonces, la línea del corazón apunta hacia la materialidad. Y ¿qué es que la línea del corazón apunta hacia la materialidad? Pues que somos más egocéntricos en las cuestiones amorosas. Quiere decir que las personas que tenemos la línea terminada en el monte de Saturno somos más materialistas en cuestiones amorosas. Es decir, tendemos a ser muy posesivos, tendemos a ser muy celosos, tendemos a enamorarnos del cuerpo de la persona en lugar del ser de la persona. Entonces yo ya no practico eso de tener relaciones emocionales. Yo ya tiene 20 años que decidí dejar de tener parejas emocionales y no, yo ya no juego a eso. Entonces, y sí, la línea tiene razón. Yo siempre fui muy materialista. O sea, yo siempre me fijé que el hombre en apariencia estuviera bien, de ahí más no me importaba nada. Pero estaba más jovencita, fue hace más de 20
20 años, ¿verdad? Entonces ahorita ya estoy más madurita, ya entiendo otras cosas. Entonces, cada línea que hay pertenece, a una facultad de nosotros, ¿verdad? En este caso, la línea del corazón, como pertenece a las emociones y a las emociones pertenece el agua, pues entonces se los voy a poner en azulito para no confundirnos con los demás símbolos, ¿de acuerdo? Entonces la línea del corazón, que es esta que está aquí, estaría asociada al agua. Así les voy a dejar ahí el símbolo para que lo vean, ¿ok? Acuérdense, triangulito para arriba es agua, este que está aquí, ¿ok? Entonces, déjenme agarro mi varita mágica. Este que está aquí, ese es el símbolo del agua, y este que está aquí es el simbolito del agua, ya se los puse ahí en la línea del corazón, ¿verdad? Entonces ya les dije un ejemplo de mi línea del corazón, ¿de acuerdo? Para no tener que rayar todo el mapa, voy a rayar mi mano. ¿Ok? Entonces, pero ahorita que empecemos a explicar las cosas, ¿de acuerdo? Vámonos con esto entonces. La línea de la cabeza, como la cabeza pertenece a la mente y la mente pertenece al elemento aire, entonces la línea de la cabeza pertenecería al elemento aire. Entonces, porque el aire pertenece al pensamiento. Entonces, la línea de la cabeza pertenece al elemento aire. Acuérdense que los elementos masculinos son triangulitos para arriba y el aire se puede contener. Así es que este sería el elemento aire, con una rayita indicando que se puede contener, que es el mismo que está aquí, donde está el monte de Mercurio, el dios de la comunicación. Entonces, la línea de la cabeza es agua, la línea de la cabeza, del corazón, perdón, es agua, la línea de la cabeza es aire, la línea de del destino, como el destino es el camino que tomamos, entonces como el camino representa la tierra o está en la tierra o los caminos están en la tierra, entonces esa línea del destino pertenece a la tierra, a la estabilidad. Entonces la línea del destino, que es esta que está aquí, pertenecería al elemento tierra, es triangulito para abajo, pero la tierra, a diferencia del agua, sí se puede contener, así es que lleva una rayita. Ok, eso pertenece al elemento tierra, que es este que está aquí. Este que está aquí. ¿De acuerdo? Entonces, luego la línea de la vida, como la vida es cambiante, como la vida es transmutante, nunca está fija, siempre cambia. Entonces, la vida pertenece al elemento fuego. Entonces, esta que es la línea de la vida, le pongo un triangulito para arriba porque el fuego no se puede contener. Y entonces, aquí nos queda por entendido que este es el elemento fuego. ¿Ok? Ahí tenemos fuego, aquí tenemos agua, déjenme se los marco un poquito más. Aquí tenemos tierra y aquí tenemos aire. ¿Ok? Entonces, en este estudio práctico, acuérdense que a mí me gusta más trabajar por simbología y por asociaciones, porque es imposible que nos aprendamos de memoria todo un libro con lo que significa cada cosa. Si nos aprendemos los símbolos o a qué elemento pertenece cada cosa, se nos va a hacer más sencillo. ¿De acuerdo? Entonces, aquí comienzan las asociaciones. ¿Qué son asociaciones? Pues yo tengo que asociar elementos, planetas, donde inicia, donde terminan las líneas, ¿de acuerdo? Para que me den indicativos. Entonces, vamos a comenzar por la línea del corazón. Si la línea del corazón es corta, el corazón pertenece a las emociones. Si la línea del corazón es cortita y me termina generalmente en el monte que tenemos aquí, que es el monte del sol, o sea, si yo tuviera una línea así, cortita, querría decir que hay amor
propio, que yo soy de esas personas que solamente me quiero a mí y nada más que a mí. No me importan los demás. Habla de personas egocéntricas, ¿ok? Entonces, si la línea, por el contrario, apunta hacia el monte de Saturno, prácticamente como la mía, ¿verdad? Que es esta que está aquí, la voy a exagerar hacia Saturno para que ustedes vean ahí. Vean cómo esta línea está en el monte de Saturno. Eso quiere decir que serían personas emocionalmente materialistas, o sea, personas que se fijan más en el físico que en los sentimientos de las personas. ¿Ok? Si la línea se prolonga y me termina en el monte de Júpiter, que Júpiter es el grandioso, el grandote, lo absoluto, el triunfo, el éxito, entonces se querría decir que yo tengo una vida amorosa o emocional destinada al triunfo o al éxito. Es bien raro que la línea del corazón tenga líneas hacia abajo o que termine en el monte de Mercurio. Generalmente no hay líneas tan cortitas, ¿de acuerdo? Así es que estas son las tres opciones. Pertenece al agua y dependiendo de que cada monte, en cada monte que termine, es lo que significa. Ahora, ¿qué pasa si la línea la tengo en medio de los dos montes? Pues entonces me tomaría un 50% del atributo de un planeta y un 50% del otro. ¿De acuerdo? Es decir, perdónenme, si yo tengo la línea, por decirlo de alguna manera, entre el Sol y entre Saturno, que sería una línea aquí y que me terminara en medio de estos dedos, así, ¿verdad? Entonces yo no sería ni tan egocéntrica ni tan materialista, ¿verdad? Ni muy egocéntrica, o sea, ni muy fijarme en mí, ni muy materialista tampoco. Me fijaría un poquito más en los demás y no sería tan materialista porque ahí la línea me está salvando, ¿ok? Entonces, si yo la tengo entre el monte de Saturno y entre el monte de Júpiter, entonces yo no sería tan materialista, pero tampoco estaría destinada 100% al triunfo o al éxito en el amor, sino que estaría entre el amor, ¿verdad? Y la materialidad, que es Saturno, ¿ok? El amor absoluto y la materialidad, mitad y mitad. Que yo creo que estas líneas que terminan en los centros de los dedos, yo creo que son líneas más saludables, ¿ok? Aquí yo sí he visto líneas que terminen en medio, o sea, líneas cortitas que terminan en medio del monte del Sol y del monte de Mercurio, ¿ok? Entonces ahí sería, no hay egocentrismo, o sea, no me siento yo la mera, ¿verdad? Pero tampoco me gusta comunicar al 100% lo que siento, o sea, comunico un poco, pero me centro también un poquito más en mí. Entonces, así son las opciones de la línea del corazón. ¿De acuerdo? Entonces, eso es en cuanto a línea del corazón. Ahora vamos a hablar de la línea de la cabeza. Creo que les voy a hablar unas 2 líneas nada más por video para terminar las 4 porque son muchas, ¿ok? Y al final o hago un video especial aparte donde les muestre yo los símbolos especiales como las rejitas, las crucitas, las islas y esas cosas. ¿De acuerdo? Entonces, esta línea que es la de la cabeza es una línea descendente que generalmente a mí me termina en el monte de la luna. Entonces quiere decir que yo soy una persona como muy ilusoria, como una persona muy que me dejo guiar por la fantasía, que me dejo guiar por las cosas que no existen, que tiendo al misticismo o a lo nocturno o al ocultismo, como son las cosas que indica la luna. Esa doble cara de la luna, ese lado oscuro que tiene la luna, ¿verdad? Las fases de la luna, quiere decir que somos personas muy cambiantes en nuestra manera de pensar y entonces
Así la línea de la cabeza y pertenece al elemento aire porque los pensamientos van y vienen. Esta línea de la cabeza puede ser muy alargada. Si es muy alargada y es muy marcada, quiere decir que tenemos unos pensamientos firmes, ¿ok? Y eso aplica para todas las líneas. Cuando son muy marcadas, marca más el atributo de la línea. Cuando son más difusas o más difuminaditas o más suavecitas, le baja atribución del significado de la línea. Es decir, si yo la línea del corazón la tengo bien marcada, entonces soy una persona altamente emocional. Si yo la tengo muy suavecita, entonces no sería una persona tan emocional. Si la tengo más o menos, pues estoy justo en el medio, ¿ok? La de la cabeza igual. Si la tengo, lo bueno que por el celular no los contagio, ¿eh? Entonces, por la camarita, si no, yo hubiera contagiado a medio mundo. Entonces, la línea de la cabecita, generalmente yo la tengo muy marcada a un inicio y luego al final ya la tengo más difuminadita, hasta como por aquí. Eso quiere decir que yo tenía unas convicciones y unos pensamientos firmes a un inicio que con el tiempo se fueron desvaneciendo o se van a ir desvaneciendo, o una manera de pensar muy firme que con el tiempo se suavizó. Y sí tiene razón la manita, porque yo al principio creía mucho, era católica de cuna y sí me castigué mucho tiempo con el catolicismo, por eso lo abandoné, porque me castigué de más al extremo casi del suicidio y no fue saludable y dejé la religión. Entonces ahora soy yoruba. Duré muchos años sin religión. Entonces, si yo tengo la línea de la cabeza y me apunta hacia el monte de la luna, ya quedamos que soy una persona fantasiosa, una persona nocturna, una persona que tiene mucho que ver con la fantasía, también con las dobles caras, con ocultar un lado oscuro. Yo no lo oculto, siempre lo dejo en visto para que todo el mundo lo vea. Y entonces así, si esta línea se dirige más al monte de Marte, querría decir que mis pensamientos se dirigen más hacia la guerra o hacia pelear, o son pensamientos muy liberales o pensamientos que tienen que ver con revoluciones y con esas cosas, que eso es a lo que pertenece el planeta Marte. ¿De acuerdo? Entonces ahí me estaría apuntando más al monte de Marte. Si la línea de la cabeza, ¿verdad?, me queda más o menos hasta donde está, me queda más o menos antes donde están los montes de arribita, es decir, si me queda como hasta por aquí y ahí se me interrumpe, entonces aquí yo debo de tomar en cuenta que aquí tengo otros atributos planetarios, entre ellos el atributo de Saturno, que es el dedo medio, ¿verdad? Tendría el atributo de Urano, que es el que está aquí, que es un planeta muy oculto, ¿verdad? Y este que está aquí es Neptuno, pero Neptuno ahí no juega porque está más abajito. Entonces, si la línea está cortada hasta aquí, tomaría los atributos de Saturno y los atributos de Urano. Materialidad y ocultismo. Sería una persona con pensamientos muy oscuros, con pensamientos muy lejanos de la realidad, como si fuera yo de otro planetita, con pensamientos extraños, con pensamientos que a lo mejor son revolucionarios o no se han descubierto todavía, o personas que pensamos diferentes a los demás y así, personas muy intrínsecas, ese tipo de cosas. Entonces, esta línea generalmente cuando viene separada de la línea de la vida, es decir, que la línea de la vida estuviera más abajo o la línea de la cabeza comenzara por aquí y estuviera separada de la línea que está aquí, que es la línea de la vida, que no tiene que ver nada con la larga vida. Esta línea que está aquí es la línea de la vida, ¿ok? Y pertenece al elemento fuego.
Entonces, si yo tengo separada la línea de la cabeza de la línea de la vida, quiere decir que yo no pienso mucho las cosas antes de tomar decisiones. ¿Por qué? Porque la vida, ya saben, es fuego, es cambiante, mientras que la cabeza es aire. Entonces, al estar separada, mi aire no está alimentando mi fuego. Entonces, mi fuego de vida, que es mi ímpetu de vivir, que es mi cambio, mi manera de cambiar, difícilmente se verá afectada por mis pensamientos. Es decir, personas que no pensamos antes de actuar, ¿verdad? Que estamos lejanos de la vida, o que los pensamientos son lejanos de la realidad, o esas personas que se quedan pensando así como que, ay, sí lo haré, no lo haré, personas que les gusta procrastinar las cosas, dejarlas para después. Esas son personas que tienen la línea muy separada de la línea de vida, y entre más separada esté, peor. ¿Ok? Entonces, y si la línea de la vida llega a estar apuntando hacia Júpiter, entonces sería una persona, o sea, si la línea de la cabeza comienza aquí en Júpiter y me atraviesa hacia acá, ¿verdad? O hacia abajito, hacia la luna, tomar como una S, así. Eso, así. Entonces, eso denotaría a una persona, ¿verdad? Que tiende a tener, o que sus pensamientos nacen del éxito, de la grandeza, o que los pensamientos están destinados a llevarlo a la grandeza, como a Gandhi, por ejemplo, ¿verdad? Que su manera de pensar lo llevó a ser una persona grande, aunque terminó asesinado, pero se llamaba Mahatma Gandhi, quiere decir alma grande. Entonces, como Joshua Ben Pendiram el Cristo también, que llegó a revolucionar con sus pensamientos, o sea, sus pensamientos y sus palabras estaban destinadas a ser un ser extraordinario, y también por eso le dieron cuello. Entonces, todo lo que represente una amenaza para nuestros compañeros humanos en este planeta, y cuando diferimos de la manera de pensar de los demás, generalmente nos quieren aniquilar. Así es que hay que tener cuidadito con eso. ¿Ok? Entonces, aquí ya más o menos les di varias interpretaciones de la línea de la cabeza. Aquí ya les di varias interpretaciones de la línea del corazón. En la línea de la cabeza no hay muchas opciones. ¿Ok? A menos de que esté bifurcada, por ejemplo, fíjense, eso me faltó, y qué bueno que esta Y, bueno, le llaman horquillas en quiromancia, cuando tenemos esta formación doble, así. Puede ser posible que tengamos un pensamiento firme desde un inicio que que venimos al planeta, ¿verdad? Y con el tiempo nuestros pensamientos tomen diferentes caminos. Es como cuando tomamos dos religiones, o cuando tomamos dos doctrinas, o cuando tomamos una doble conciencia, por ejemplo, o así, cuando nuestros pensamientos se bifurcan, cuando nuestros pensamientos se separan de lo que éramos originalmente. ¿Ok? Entonces, ahorita les sigo platicando de todo lo demás. Por lo pronto, les dejo hasta aquí, entre la línea del corazón y la línea de la cabeza. Ahorita vamos a ver la línea de la vida, y vamos a ver la línea del destino, en lo que yo veo cómo me despinto esta manita para seguir trabajando con ustedes. Espero que me la pueda despintar, porque este pulmón es permanente. ¿Ok? Entonces, hasta aquí les dejo este video, porque me siento un poquito mal, siento que ya no aguanto hablando más. Así es que ahorita les seguimos, les explico las otras dos líneas, y luego les explico al final lo que son las líneas especiales. ¿De acuerdo? Entonces, hasta aquí dejamos este primer video. H para ti, H para mí, H para el mundo entero. Que estén muy bien todos mis queridos suscriptores. Les recuerdo que la próxima semana, el miércoles, tenemos transmisión en vivo. La vez pasada la hicimos un poquito tarde. Habíamos quedado que a las 2 y nos vinimos conectando como a las 3 porque de plano no les sabíamos. Entonces, ahora que ya les sabemos, espero que seamos más puntualitos, ¿verdad? Yo generalmente las quiero estar haciendo en punto de las 2 de la tarde. No
importa que se conecten o no se conecten, como quiera ya saben que queda hecha la grabación y la grabación ha tenido mucho éxito, ha tenido muchas vistas, que las vistas a nosotros en el canal nos ayudan. Entonces, ahorita voy a hablar muy seriamente de esas cosas con ustedes, pero más adelantito les voy a hacer recomendaciones que les benefician a ustedes y me benefician a mí, por supuesto, ¿ok? Muy bien, hasta aquí los dejo, mis queridos suscriptores. H para ti, H para mí, H para el mundo entero. Que estén muy bien. Nos vemos en un ratito. Hasta la próxima.